Qué bueno tener la posibilidad de seguir viajando por el mundo y contactarnos con argentinos en distintas partes del planeta, sobre todo aquellos que están vinculados con Mar del Plata de alguna manera y que también a la distancia se contactan con nosotros para compartir esa experiencia de ser inmigrante, de estar lejos de casa y sobre todo cuando pasan muchos años, y en el caso de nuestra invitada de hoy, hace más de 15 años que está fuera de la Argentina y está haciendo su camino en California, en una pequeña ciudad que ella nos va a describir, nos va a contar cómo es el movimiento y cómo es también esa adaptación a una vida distinta que se vive en otro país, en otro idioma y con otras costumbres. Belén Garat está con nosotros desde California para contarnos su experiencia lejos de Argentina por más de 15 años. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien acá. Vos ya lo acabas de hacer la introducción muy acotada, viviendo hace 16 años en El Dorado Hills, en California. Acá estoy con Diego, mi marido, y bueno, súper contentos de poder participar en un programa en Mar del Plata, una ciudad que, bueno, personalmente tiene mucho que ver conmigo porque pasé momentos súper lindos, recuerdos de vacaciones de muchísimos años, así que contenta de poder participar. Qué bueno, Belén, claro, es como que una parte de vos ahora está resonando en Mar del Plata a través de nuestra charla. Diego, te damos la bienvenida también, ya que estás ahí al lado de Belén. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contento también, muchas gracias. Un gusto compartir este rato con ustedes y Belén, contame ese momento, esa decisión que cambia en definitiva el rumbo de tu vida, ¿no? Cuando por alguna razón surge la oportunidad de dejar el país y ver qué pasa en el exterior. Absolutamente, cambió completamente. Vinimos en el 2004 por una oportunidad que tuvo Diego de trabajo. Ya teníamos la idea de vivir un tiempo afuera, teníamos como la fantasía de la aventura de decir, bueno, a ver, ¿qué será vivir afuera? Y estábamos explorando hasta que, bueno, viste, uno a veces manifiesta las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y llegó esta oportunidad de trabajo acá en California. En ese momento éramos 4, Diego, yo y nuestros 2 hijos, que eran chiquitos. Uno tenía el mayor 7 y Guadalupe tenía 4. Y por supuesto vinimos con el perro en ese momento, un beagle. Así que vinimos los 5 en ese momento para California. Pero esa fue la razón por la cual nos mudamos, por una oportunidad de un trabajo. Y en ese caso, ¿sentían ustedes que era como una decisión proyectando hacia el futuro o de repente pasaron 16 años sin que se dieran cuenta? Y mira, en el momento creo que capaz, viste, uno dice, bueno, vamos a ver, porque la verdad que yo no pensaba que nos íbamos a quedar. Uno al menos era, bueno, vamos, viste, qué buena oportunidad. Lógico, vos en ese momento, viste, ves todo súper positivo, es como que uno está en una especie de luna de miel con el lugar, con las circunstancias. Al principio es todo súper, viste, fan. Pero en ese momento pensábamos que iba a ser una experiencia, viste, de un par de años. Una experiencia de un par de años que se convirtieron en toda una vida y sobre todo en el crecimiento familiar, ¿no? Se convirtieron en toda una vida, sí, ya está, ahora sí, ya no, como que no veo vuelta atrás, ¿viste? Y realmente, si te digo, son 16 años que, claro, uno dice, uy, es un montón, ¿no es cierto? Pero se pasaron tan rápido, Florencia, que no, es como que no hemos tenido como ni un minuto de decir, ay, bueno, pará, no, se nos está pasando rápido, a ver, paremos un minuto. No, la verdad que no, recién ahora es como que estamos tomando conciencia de todo el tiempo que pasó, porque bueno, nuestros hijos ya son grandes, 2 de ellos ya viven
en San Francisco, acá a 2 horas, uno ya terminó la facultad, la otra está en eso, y vivimos con la chiquita que tiene 14 que nació acá. La chiquita, digo, yo tiene 14, es más alta que yo, pero bueno, es chiquita. Y Diego, ¿cómo fue el momento ese de empezar a trabajar y sentir que empezaba otro desafío? Y además, la familia adaptándose, pero vos también haciéndote un lugar en el mercado laboral. Sí, la verdad es que al principio con un gran contenido de aventura, es un poco como lo describía Belén recién. La experiencia, para mí era una experiencia cercana, porque bueno, no significó un cambio de industria, un cambio de actividad, era una expansión o una continuación de lo que yo venía haciendo, que ya hacía hace años, allí en Buenos Aires también. Pero bueno, sí, un poco se manifestó, era algo que buscábamos, la experiencia de vivir afuera, de integrarnos a esa otra realidad que de vuelta era todo aventura, todo fantasía, sin imaginarnos remotamente ni algo parecido a lo que después terminó siendo. Así que con ese contenido de aventura al principio, pero bueno, las seguridades del caso, lo cual significa, bueno, haber podido hacer la movida con una seguridad laboral, un contrato, una cuestión documentaria resuelta, una serie de cosas con las cuales hemos sido bendecidos, vamos a decir, en el sentido que fue una aventura desde lo emocional, desde lo psicológico, de ver de qué se trata y cómo se vive, pero con una suerte de seguridades básicas resueltas que, bueno, hicieron que todo, digamos, fluyera un poco más rápido, ¿no es cierto? Claro, y en algún momento ustedes sienten o coinciden en que hubo un momento particular en el que se sintieron pisando firme con la idea de decir, bueno, este es el gran paso que dimos, estamos bien, consolidados. Tal vez es un momento que pueden coincidir o no en elegirlo, ¿no? Pero en 16 años, mirando para atrás y con el tono de aventura que decías, Diego, que se encaró la primera etapa, en un momento como familia o como pareja dijeron, bueno, estamos bien. Y sí, yo creo que sí, y me parece que el momento fue cuando decidimos comprar nuestra casa. Conjuntamente con eso, Iñaki tenía 12 años en ese momento. O sea que ya habían pasado 5 años, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Y ahí ese fue como una verificación de la realidad, ¿viste? Ahí ya no estábamos tan en esa luna de miel, ya estábamos más, como ya siendo más conscientes de la realidad y con un chico ya de 12 años, ¿viste? Empezando la adolescencia. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ese fue como un momento pivot, ¿viste? Dijimos, ¿volvemos? O no sé si dijimos volvemos, pero como que pasó, ¿viste? Así un poco la idea de decir, ¿será momento de empezar de nuevo o seguimos acá? Y bueno, seguimos acá. Así de simple, seguimos acá. Y claro, es que eso sí, es un momento bisagra en el que ahí te das cuenta que es el gran paso, pero en todos estos años seguro habrá estado en la balanza los afectos en Argentina, algunas ganas de volver a estar acá y también valorar todo el camino recorrido afuera, que no ha sido nada sencillo. Totalmente, totalmente. Yo creo que particularmente para nosotros dos, que somos, digamos, los inmigrantes, porque los chicos, Iñaki y Guadalupe, eran muy chiquitos, entonces se acostumbraron a la vida acá, ¿viste? Y entonces ahora que ellos son casi adultos, bueno, el mayor tiene 24, va a cumplir 24, Guadalupe tiene 20, empiezan a mirar, ¿viste?, las cosas que nosotros hicimos y empiezan a entender más, ¿viste?, de los cambios y cómo las cosas nos afectaron a nosotros y las decisiones que tuvimos que tomar, ¿no es cierto?, en estos últimos 16 años. Pero para nosotros dos particularmente,
y nuestro corazoncito está allá todo el tiempo, porque más allá que está bien, vivimos acá y nuestra realidad es acá y criamos a nuestros hijos acá, pero hay un montón de cosas que nos tiran constantemente, ¿viste? Como que nuestra zona de confort está allá todavía. Adentro, ¿viste? Cuando vos te sentís, bueno, es el mismo idioma, hay un montón de cosas que influyen. Es una especie de desdoble emocional también, porque esa ecuación que era casi únicamente nuestra, o lo que nos pasaba a nosotros como adultos tomadores de la decisión, digamos, hasta unos 10 años atrás aproximadamente, luego se empieza a desdoblar. Y esta dualidad integra lo que nos pasa a nosotros, bueno, individualmente, pero también en cómo impacta o lo que le empieza a pasar a la generación que sigue, ¿no? A nuestros hijos, a partir de esa decisión que fue solo nuestra. Entonces, también es como es una balanza que pareciera que no está igual día a día. Todos los días cambia, aparece claro, un ingrediente diferente en las cosas que nosotros mismos mensuramos entre lo que extrañás, lo que necesitas, cómo va cambiando la realidad de nuestros seres queridos allá, etcétera, y a la vez cómo se expande, cómo se mueve, cómo se arraiga la misma vida que nosotros generamos aquí, ¿no? Claro, no es nada sencillo, no es fácil y a veces se idealiza un poco la vida de el inmigrante que se anima a salir y que transita una cantidad de años, se acomodan y la vida fue pasando. Sí. Ay, absolutamente, Es Florencia, es más, te agradezco porque nadie nunca me dijo algo así, porque es cierto, hay una fantasía como decís vos, del inmigrante, ¿viste? Y sobre todo en el lugar donde estamos nosotros. Entonces hay un montón de cosas que el que capaz que está allá, como mismo el que está acá también, porque al fin y al cabo nosotros no somos ni de allá ni de acá, porque capaz que para nosotros, para nuestra familia, nuestros amigos en Argentina, viste, la idea es, ay, pero ustedes viven en California, como que ya somos, viste, súper americanos. Y para nuestros conocidos acá, amigos acá, dicen, ay, claro, ustedes son argentinos. Entonces vos, viste, llega un momento y decís, ay, Dios mío, nadie me entiende. No, pero lo digo en risa, pero tenés razón lo que decís. Hay un halo de fantasía alrededor del que, viste, es inmigrante. ¿Y qué sienten ustedes que perdieron en el camino del hecho de no estar en Argentina y de pelear la vida afuera? Porque seguramente hay cosas que se van negociando, ¿no? Vos sabés que no vas a estar en reuniones familiares, en cumpleaños, en hechos importantes de la familia. Ustedes ya están con el foco puesto en el nuevo lugar para ustedes, que es Estados Unidos. Entonces, en el camino hay cosas que se van perdiendo, que también se van acumulando, ¿no? Sí. Sí, se pierde. Se pierde cotidianeidad, se pierde Sí. el día a día. Más allá de que estamos súper comunicados y todo lo que quieras, pero yo me doy cuenta que con los años perdés cotidianeidad, perdés el día a día, porque vivís bueno, lógico, en diferentes lugares y no es solamente la distancia física, es la distancia de la vibra en la que vivís, viste, de la diferencia. Entonces, y ahí empieza lo que yo te digo de la fantasía. Para el que está allá, cree que, viste, pero ellos están bien, está bárbaro, y hay un montón de cosas por las cuales pasás, porque como inmigrantes tenés un bagaje emocional que a veces se hace difícil justamente por las cosas que vos decís, por lo que perdés. Y a medida que uno se hace más grande, eso también empieza a pesar, ¿viste? Cuando los chicos eran más chicos, en la vorágine, en las cosas, hay un montón de cosas que pasan por alto. Pero ahora que ya los chicos son más grandes, son independientes, lógico, es como que vos decís, uy, sí,
perdí un montón de cosas de mi lugar, de mi familia, de mis amigos. Pero bueno, por otro lado, también, como decís vos, Florencia, hay un montón de cosas de las cuales nos sentimos, ¿no? Contentos del camino que construimos y te da como una extra fuerza el decir, uy, viste, hicimos esto en este lugar tan lejano, y te da como un extra sentido de confianza con uno mismo, ¿no es cierto? Sí, que no es poco eso. Diego, ¿vos seguís trabajando en el mismo trabajo que hizo que se mudaran a Estados Unidos? Sí, no para la misma empresa que me trajo en su momento, pero sí sigo haciendo el mismo trabajo, en la misma industria, en la misma actividad, sí, he tenido la suerte de poder continuarlo. Y un poquito hacia el punto en la pregunta anterior, respecto de lo que se pierde, también es algo que va cambiando a diario, nuestra percepción de lo que perdemos o lo que ganamos. Yo creo que al principio era más fácil para nosotros de verlo de ese modo, lo que se pierde, lo que se gana. Después, cada vez que nos sentamos a pensarlo y desmenuzarlo, y no son pocos los días que lo hablamos porque nos sobra tiempo, eventualmente una soledad bien compartida, nosotros dos para hablar al respecto y analizarlo y desmenuzarlo, comúnmente llegamos a la conclusión, tenemos esta idea, esta sensación, esta percepción de tener dos vidas en una. Es difícil tal vez de caracterizar o de explicar con detalle, porque no nos podemos despegar de cada experiencia que tenemos, cultural, individual, del lugar, del pueblo, de la ciudad, del país, políticamente, del aspecto que quieras. No podemos despegarnos de compararlo contra todo lo que nosotros conocimos y la forma en la que hemos sido criados, es decir, está en nuestros genes. Esa comparación es diaria y mientras eso sucede, te alejas un poco de qué perdés y qué ganás en el cambio. Y empezás a caer en esta sensación de tener como dos vidas en una sola. Y por aquello que vos decías, bueno, a veces se idealiza la vida del inmigrante, yo creo que culturalmente los argentinos tenemos esto, no es a veces, siempre idealizamos la vida del inmigrante. Por aquello que no conocemos. Una vez que lo conocés, bueno, ya no lo idealizás más. Pero bueno, es la forma en la que va variando, como transcurre el tiempo, nuestra manera de ir evaluando, comparando, ¿no? Y ponernos a día con esta sensación de entre lo que tenés lejos y lo que te va sumando la realidad nueva, ¿no? Cada día. Y las diferencias también, porque como Diego dice, en Argentina idealizamos un poco, ¿no es cierto?, el tema del, ay, bueno, qué suerte, se pudieron ir. No en todos los ámbitos, pero se ve como una especie de suceso el hecho de éxito, ¿no es cierto?, el que se va. Y es interesante porque acá, socialmente, el expatriado, el inmigrante, es como, viste, la gente tiene una especie de compasión, viste, decir, ay, qué triste, ¿viste? Entonces eso es súper interesante. Bueno, al menos acá donde vivimos nosotros, ¿no es cierto? Cuando vos decís, sí, no, bueno, somos de Argentina, y, ay, les da una sensación de... Nadie nunca en 16 años me dijo, ay, qué suerte que se fueron de ahí. Jamás. ¿Me explico Sí, lo claro. que quiero decir? ¿Hace sentido? Claro. Sí, es como que la gente también entiende que vos estás pasando por un dolor, por un desarraigo del que nunca vas a poder salir o que nunca vas a poder superar. Exacto, pero eso, claro, porque ellos, viste, lo ven así, no lo ven como algo, ay, qué glorioso se fue de su lugar, porque para ellos irse de su lugar es doloroso. Entonces, esas son las diferencias que, bueno, la suerte que tenemos nosotros, que bueno, que venimos los dos del mismo lugar, entonces compartimos muchísimo todas esas cosas y bueno, ni hablar de lo que nos reímos y divertimos con
las cosas desde cuando recién llegábamos, que no entendíamos absolutamente nada, porque ese es otro tema, el tema del lenguaje, porque al principio, bueno, los dos medianamente teníamos una base de inglés, viste que el Victor English Method, que vos decís, ay, sí, yo me remanejo en inglés, y cuando llegás acá y tenés que llevarle a los chicos al pediatra, y el tipo te habla y vos decís, ¿cómo? Y te da dolor de cabeza hasta que, porque primero lo que está uno, con el lenguaje lo que querés es entender, ¿viste? Gramatical, a ver, ¿qué me está diciendo? Y después de unos años te das cuenta que no solo entendés lo que te dicen, sino que entendés el concepto, ¿viste? La idiosincrasia. El lenguaje también es un tema, que no es simplemente, ay, hablo el idioma, entiendo si me dijo que era el miércoles o me dijo que era el sábado. Es como me lo dijo, en qué contexto, ¿no? Eso lleva tiempo también, ¿viste? Tal cual, por supuesto. Y además es una cuestión en la que no te podés relajar porque sabés que siempre tenés que estar aprendiendo y por más que pasen los años, ¿no? Uno viene de otra cultura, otras raíces, sobre todo otra idiosincrasia. Y bueno, me imagino cuando ustedes cayeron por primera vez en el Dorado Hills. ¿Cómo es el lugar? ¿Qué características tiene en cuanto al movimiento de su gente? Y bueno, ahora imagino que estarán totalmente adaptados, pero al principio habrá sido todo un tema. Bueno, yo te cuento cosas que a mí, por ejemplo, me llamaban la atención totalmente. La primera vez que vinimos a un lugar que es acá a 20 minutos, como un barrio diferente, pero el concepto del lugar es el mismo. Y yo me acuerdo a hablar con mamá por teléfono y decirle, mamá, no hay nadie por la calle. Entonces yo, viste, me cuestionaba y decía, ¿estará? Y con Diego yo le decía, ¿estará la gente de vacaciones? ¿Será una semana especial? ¿Será cosa? Porque claro, no ves gente por la calle. Y yo imagínate que vengo de Godoy Cruz y Cerviño en Palermo, después vivimos nosotros en Olivos, o ponele en mi casa de verano en Mar del Plata, era en Colón y Güemes. Date una idea de los lugares con 10.000 personas todo el tiempo en la calle. Y venir a este lugar y yo decía, ay, yo pensaba que había pasado algo. Y era lo normal. Claro, no puede ser que no haya gente por la calle. ¿Cómo puede ser? Y claro, no hay. No hay. Todo el mundo sale en auto, no ves gente por la calle, caminando por la vereda, no hay. Y como de esas anécdotas, bueno, miles de cosas así, de shock culturales que te llevan, es el día de hoy. Yo creo que uno siempre va a tener eso. Y cuanto más, viste, trascendés. Y ni hablar cuando, bueno, los chicos se hacen más grandes, cuando se empiezan a ser adolescentes, que, bueno, empiezan a tener sus independencias y sus cosas, y es cuando, viste, los chicos empiezan a traer un montón de material, viste, extra a la casa que hasta ahora uno no lo había tenido. Como pasa en cualquier familia, cuando los hijos adolescentes, bueno, empiezan a traer otras cosas, ¿no es cierto? Empiezan a como agregar valor no que cuando sean chiquitos no lo agreguen, pero bueno, como, viste, otras cosas. Y entonces nosotros aprendemos constantemente, porque todo es nuevo, ¿no es cierto? Sí. Y hay también una diferencia entre lo que fue capaz que nuestra adolescencia, nuestra propia, viste, experiencias con escuelas, con facultades, con institutos, a lo que es la de ellos. Y eso también, viste, porque acá la mayoría, bueno, los padres también hicieron los colegios acá, las universidades acá, y nosotros no, y entonces todo es nuevo, y sigue siendo nuevo, ¿viste? Es como que nunca decís, ay, bueno, ya está, ya sé. No, es nuevo, porque ahora Iñaki fue a una escuela de arte y Guadalupe a una escuela, ¿viste?, que nada que ver, más como es sociología. Entonces todo es nuevo, y bueno, es interesante, a veces es agotador, ay, basta, por Dios.
Diego. Sí, a veces soñás con un día donde ya sepas lo que va a venir, pero bueno, en algún punto es interesante que eso finalmente nunca ocurre. Pero volviendo a tu pregunta del lugar... Ay, pobre, me fui a cualquier lado. Sí, no importa. Para eso somos dos. Es una ciudad muy pequeña, 25.000 habitantes. En el contexto nuestro sería como un pueblito. Es considerado un suburbio de Sacramento, que es la capital de California, que queda de aquí a unos 25 minutos aproximadamente. Es como el área, es dentro del área metropolitana de Sacramento, como una ciudad satélite. Han hecho, es moderno, porque, ¿qué tendrá? No sé, 40 años, las escuelas son modernas, ¿viste? Está hecho todo en función de todos lugares que vas, tenés lugar para estacionar, todo súper cómodo, todas las plantitas están prolijas, todos tenemos el mismo color de pintura, una cosa que, bueno, llega un momento que yo al principio me acuerdo cuando nos mudamos, más allá del problema que no había nadie en la calle, también le decía a Diego, ay, a ver si todavía me meto en la casa de otro, pero son todas iguales, ¿viste? Sí, por suerte no sucedió. No sucedió, sí. Esa es una imagen que realmente muestra lo que es la ciudad, ¿no? Es interesante también verlo de esa manera para entender cómo es la mecánica. Y también me gustaría saber, Belén, que tal vez te metiste más de lleno en la sociedad, en la comunidad, con el tema de Make-A-Wish, que es algo que quizás no se conoce tanto. Me gustaría que me cuentes de qué se trata. Bueno, Make-A-Wish es una fundación que empezó hace varios años en Arizona y ayuda a niños que están con enfermedades terminales o congénitas. Entonces la idea es que se les cumpla un deseo que esas criaturas tengan. Puede ser quiero ir, quiero hacer, quiero tener o quiero conocer. Entonces, y no importa si es la condición que tengan tus padres, si son ilegales, legales, no importa, pero se trabaja con niños que están padeciendo una enfermedad. Y te digo que es ¿cómo se dice cuando es un humbling experience? Es algo que te da una humildad, ¿viste? Decís, ay, Dios mío, qué loco, ¿no? Estar con familias que están pasando con semejante adversidad, como es la enfermedad de un niño, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo que hacía, porque ahora lamentablemente el COVID estamos, ¿viste? Como en un impasse. Yo visitaba a las familias y las conocía y bueno, y ahí era buscar a ver qué era lo que los chicos querían y hay todo un equipo de gente, de donors que dan el dinero para que se hagan los sueños realidad de alguna manera. Y es muy gratificante, Enfocado a familias hispanas que no... Bueno, yo porque al ser bilingüe trabajaba mayoritariamente con, ¿viste? Personas de habla hispana, pero bueno, es para todo, hay de donde seas, no hay condición. No hay condición para participar. Bueno, lógicamente son criaturas menores de 18 años. Y antes de eso también tuve una experiencia buenísima, que eso fue, digamos, lo que me hizo ingresar en esto del trabajo social. Trabajaba para la Corte de Sacramento con chicos que no tienen hogar, que son a veces por problemas de adicciones de los padres, los retiran de las familias y van es como un proceso preadopción. Los chicos viven en casas que la gente se ofrece a tenerlos, a recibirlos y que puedan vivir ahí, que es también algo que fue me abrió la cabeza de par en par, ¿viste? Entonces, a partir de esa experiencia que fue hace
Sí, 12 años. Es como que el tema de la ayuda social es muy grosso acá. El voluntario es muy importante ser parte de la comunidad, cosa que yo en Buenos Aires no había experimentado jamás. Ajá, claro, por eso te decía que tal vez una experiencia como esa te hace sentir más conectada con tu gente alrededor, ¿no? Allá. Totalmente. Yo lo hice sin saber exactamente en lo que me metía, como suelo hacer todo en mi vida, ¿no es cierto? Digo que sí y después sobre la marcha voy viendo a ver en qué me metí, porque muchas veces he estado en situaciones, ¿viste? Justamente cuando estaba en lo de la corte en Sacramento, que yo decía, ¿qué hago acá? Si yo vivía en Buenos Aires, iba al cine con mis amigas y de repente estoy acá con 10 personas que no tengo ni idea, que hablan otro idioma, viste, esas cosas que decís, sí, bueno, pero lo hice y me pareció, es un viaje que emprendés y que después te sentís mal si no lo haces, porque sentís que es tu responsabilidad ser parte de la comunidad, ¿no? Y eso también es algo que un poco se relaciona con eso que decíamos antes de las dos vidas en una, y también se relaciona con la idea del pueblo. Porque hay tiempo y porque hay una conciencia cívico-social diferente, existe la oportunidad real de ponerse a pensar día a día cómo le devuelvo a la sociedad lo que recibo, como individuo, como familia. Y ese fue el factor determinante, que en realidad fue lo que la movió a ella y después nos termina envolviendo a todos, pero ella fue quien lo llevó a cabo y un poco es una cosa nueva que descubrimos como oportunidad de vida. No era algo en lo que pensábamos, sentíamos, percibíamos ni cerca en nuestra realidad en la Argentina, y aquí se dio de esa manera. Que es otra de las características de la vida acá. La vida así, suburbana, en este pueblo pequeño, con un relativo alto grado de confort en ese sentido. Entonces aparece el tiempo y aparece la oportunidad, y de ahí que toda esta cosa del voluntariado en la forma en la que la gente se envuelve para devolverle a la sociedad. Y también te hace más partícipe, te da la posibilidad, vos sentís que tu voz tiene peso, ¿no es cierto? Cuando uno está tan envuelto en las cosas que suceden alrededor, ahí te das cuenta que tu voz es necesaria. Y tiene también que ver con, bueno, yo cuando me mudé acá tenía 30 años, ahora tengo 46, entonces lógicamente no es lo mismo uno a los 30 que a los casi 50, ¿no es cierto? Y bueno, me calculo que también me podría haber pasado viviendo en Buenos Aires, pero bueno, me pasó acá. Y te das cuenta y decís, es importante lo que yo diga y lo que yo haga y cómo me envuelvo en esta comunidad, en esta sociedad, ¿no es cierto? Qué importante eso, y que además es lindo sentir que hay como un agradecimiento, ¿no?, al país que los recibió y que les dio la posibilidad, una oportunidad de trabajo, de vivir, de desarrollar un plan familiar, ¿no? Ese sentimiento de agradecimiento al país, ¿no? Sí, porque realmente nos sentimos bienvenidos, más allá de las cosas que siempre, lógicamente, viste, existen, no todo el mundo está de acuerdo con que, viste, hay gente que siente temor a lo desconocido, no todo el mundo se abre, viste, está con los brazos abiertos recibiendo inmigrantes, hay un halo medio raro también. Pero en cuanto a los chicos, a los colegios, a las escuelas, yo en lo mío personal estoy profundamente agradecida porque han sido siempre welcoming, ¿viste? Siempre fue gente que recibió bien y nos dio la posibilidad a nosotros también, de alguna manera, de poder, ¿viste?, ir metiéndose en la vida, ¿no?, de acá. Qué linda charla, ¿eh? La verdad que es como una manera de entender también qué hacemos cada uno desde nuestro lugar,
cómo vemos al otro, aquel que se quedó, el que se fue. Pero bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad también para preguntarles y saber cómo están en este contexto mundial tan complicado, con una pandemia, y lo que están viviendo ustedes en Estados Unidos, en donde la situación es diferente a la Argentina por distintos motivos, pero cada uno lo vive de manera individual con el nivel de responsabilidad que puede aplicar a esta situación, más allá de lo que digan los gobernantes, ¿no? ¿Cómo lo tomaron ustedes allá? Totalmente. Bueno, yo te voy a hacer una salvedad. Nosotros cuando hablamos siempre pasa, uno cuando está en Argentina habla de Estados Unidos y cuando habla desde Estados Unidos dice Argentina. Y una de las cosas que también nos dimos cuenta acá es que se viven realidades diferentes, más allá que sean Estados Unidos, son estados diferenciados, porque no es la misma realidad la que vivimos en California. Es más, te diría, no es la misma realidad en el norte de California que en el sur de California, como los que viven en, no sé, en Kentucky o en Florida, ¿viste? Es muy diferente. La visión que te podemos dar nosotros es un poco la de acá de California. Me parece interesante hacer esa salvedad porque muchas veces hablamos, ¿viste? Como si todo fuera lo mismo, y no, son muchos estados y son como si fueran diferentes países entre sí. Esa es algo que hemos aprendido nosotros viviendo acá, que pasa también en Argentina, porque en Mar del Plata vivís otra realidad también diferente a la que se vive en la capital, ¿no es cierto? Pero bueno, aparte de eso, sí, interesante la vida post pandemia, que nosotros ya estamos en una cosa un poco, viste, ya se están relajando el tema de la cuarentena, de las medidas. Entonces, bueno, ya estamos empezando como a vislumbrar esta nueva forma de vida, ¿no es cierto? Pero sí, al principio fue muy difícil y fue un shock, yo creo que como se vivió en Argentina, pero lógico, ya te digo que desde el 1 de junio ya se relajaron las reglas y las normas, entonces se ha vuelto de alguna manera la gente a trabajar, fueron marzo, abril y mayo, fueron 3 meses de estar en casa. En formas bastante similares al comienzo, bueno, nosotros seguimos muy de cerca, no solamente por las noticias, sino, bueno, hablando con la familia, etcétera, y los amigos, cómo sucede allí. Han sido formas de llevarlo a cabo bastante similares y, bueno, luego queda impactado por la vivencia, la cultura, el aspecto de cada lugar. Esto al ser un lugar chico, donde naturalmente no hay gente caminando por la calle, menos en verano, que el día más fresco hace 39 grados a las 11 de la mañana. Bueno, hay toda una serie de condiciones preestablecidas que ayudan a que la cosa sea un poco más relajada. Aquí, donde nosotros vivimos, no existe el transporte público, por ejemplo. Es muy fácil llegar de cualquier lado a cualquier otro lado en 5 minutos. Todo el mundo se mueve en su propio auto. Y bueno, hay toda una serie de condiciones que casualmente para esto ayudan a que los paliativos, como para que los contagios hayan sido bajos, las muertes en cada caso, las saturaciones hospitalarias, etcétera. Todo eso, en ese sentido, ha sido considerablemente más liviano que en otros lados. Claro, es una ciudad de 40.000 habitantes, pero también estamos muy conectados con el área de la Bahía, que es donde viven los chicos, en San Francisco y en Berkeley, y también ya tanto Iñaki como Guadalupe los llamaron de los trabajos los últimos días de mayo, ¿viste? Para decirle, bueno, si ya pueden venir, porque se vinieron los chicos a pasar la cuarentena acá. Y bueno, ya volvieron con sus trabajos. Iñaki se recibió en mayo, pobre, una cosa rarísima, porque, viste, era la graduación de la facultad y yo lo veía sentadito en el sillón de casa por Zoom, viste, graduándose, y vos decís, ay, qué... Pero bueno, ya está, cosas que pasan, ¿no? Pero ellos ya, dentro de todo, han podido volver a sus trabajos.
lo cual hace, viste, que, porque también es difícil la incertidumbre, el decir, ellos se cuestionaban, decían, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? ¿Qué sigue después? Porque uno como adulto medianamente dice, bueno, todo pasa, pero a los 20 años es difícil pensar que todo pasa, ¿viste? Seguro, va a ser para todos una experiencia para la reflexión y la introspección. Total. Y bueno, veremos cómo vamos saliendo, ¿no? Ustedes ya hablan de la pospandemia y acá todavía lo tenemos muy latente, así que bueno, vamos a tener paciencia y esperar a ver cómo sigue la cuestión. Por último, me gustaría preguntarles, agradeciendo a los dos la hermosa charla, ¿qué terminan de sacar como conclusión al día de hoy de lo que es la experiencia de ser inmigrante? Porque hablamos de una balanza en la que siempre se pone lo positivo y lo negativo y que siempre está en movimiento, pero si tienen que mirar para atrás y tratar de reflejar en palabras lo que significa la experiencia, ¿con qué se quedan? ¿Qué nos pueden decir en relación a haber transitado esta experiencia como inmigrantes en Estados Unidos? Yo lo caracterizo como una experiencia de vida de mucha riqueza, casi inconmensurable, porque pasa el tiempo y todavía le encontramos cosas nuevas. Es decir, a partir de otras decisiones que fuimos tomando y la familia que crece y esta cosa medio literaria, medio lírica de echar raíces, si algo así existiera, lo cual todavía no sabemos, pero siempre lo hemos llamado así, nos trae cada día. A mí particularmente, creo que en esto compartimos los dos, sabores nuevos, cosas nuevas. Mientras el resto se va repitiendo, siempre se agregan cosas. Entonces, es un aprendizaje constante, sí, el crecimiento es constante. Mucha riqueza. Nunca sentís que dejas de aprender. Lo que Diego antes decía, bueno, decíamos hay un día que, viste, que te sea todo igual, ¿no? Y no, y es, creo que te da la posibilidad también de ver el mundo desde una perspectiva diferente, ¿no? Y eso lleva también mucho pesar, porque a veces viste, es como molesto, sí, es pesado. La riqueza, pero... la riqueza no tiene que ver solamente con sensaciones placenteras, riqueza en cuanto a la plenitud de estas sensaciones. Yo lo vivo mucho de ese modo. Y también el hecho de que me regaló la chance de sacarnos la foto un poco a la distancia, de una manera algo más objetiva, a los argentinos como argentinos. Si es que este formato existe como tal, pasaron solamente 2 generaciones. Nuestros abuelos fueron inmigrantes hacia la Argentina. Claro, y nuestros padres no y nosotros 2 generaciones más tarde. Entonces tenemos todo eso muy fresco también y bueno, de alguna manera a esa riqueza a mí en lo personal se me suma esto, que al poder contrastarlo con otras realidades, con otra manera de encarar la vida, nosotros, quienes nos recibieron aquí, nuestra descendencia, etcétera, es como que todos los días te da una ayudita extra para sacarnos esa foto y entendernos un poco mejor. Claro, por todas las cosas que uno pasa, ¿no? Como inmigrar, todos los estadios por los que pasás. Al principio es la luna de miel, después sentís frustración muchísimas veces, y después, bueno, ves la aceptación de decir, bueno, esto soy, y vivir con esa dualidad de no soy de aquí, no soy de allá. Sí. Es como la canción. Claro, es muy real. Seguro, vale la experiencia. Gracias, chicos, por haber compartido este rato con nosotros y ha sido también muy valioso para ponernos en el lugar de ustedes y llamar a pensar. Esto es un poco la idea del programa y encantada de haberlos tenido charlando un rato hoy. Gracias y los esperamos en Mar del Plata cuando vengan para acá. Pero totalmente, te vamos a ir a visitar seguro. Y bueno, muchas gracias por habernos permitido contar nuestra humilde experiencia y que, bueno, para si los chicos, yo sé que en este momento muchos
en Argentina están pensando, ¿no? Que las cosas están difíciles, en irnos y siempre idealizamos como lo hicimos nosotros, por supuesto, pero siempre tener, viste, hacer el reality check, porque es bárbaro, es una experiencia fabulosa, pero es un desafío y no es fácil, pero vale la pena. Gracias, chicos, un gusto. Un placer, Un beso, Florencia. Chao, chao. Muchas gracias.